Hoy es un día muy triste porque se cumplen 26 años de las explosiones de Río Tercero. Un 3 de noviembre de 1995, a las 8:55 fue la primera de las 3 explosiones en esta planta de fabricaciones militares. Con estas imágenes tan, pero tan tristes, con 7 muertos, 300 heridos, daños millonarios. Y lo que más duele todavía, que después de 26 años sigue el reclamo de justicia, sigue inconcluso todo lo que ocurrió. Hubo imputados, el mismo presidente de ese momento, Carlos Menem, fue imputado, iba a llevar a juicio en este febrero de 2021, él muere días antes, quedó todo inconcluso. Pero vamos a charlar con Pablo Ferrari, que es periodista de este canal, de Canal 13, Telero Televisión, y que fue uno de los primeros periodistas que llegó a ese lugar en el año 1995. Pablo, buen día. Qué gusto saludarte. Igualmente, igualmente. Bueno, hoy para hablar... Mirá, muy bien está, yo con agüita, que encima, mirá, me quedé se me acabó. Pero bueno, te decía que un gustazo charlar con vos hoy sobre una cuestión triste, porque es recordar lo que ocurrió hace 26 años, y lo decíamos con todo inconcluso, sin saber bien qué es lo que pasó, con un montón de versiones, pero lamentablemente con todas estas familias tan heridas y queriendo saber y que se termine este tema. Bueno, pero contame vos, ¿cómo fue ese momento? ¿Qué recordás de hace 26 años? Bueno, lo primero que tengo para decirte es que me acabo de dar cuenta esta misma mañana, o desde que Mildred me llamó para salir al aire, lo cual agradezco, que es la primera vez que voy a hablar de esto, porque nunca lo hice en una entrevista periodística. Mira. Y me acabo de dar cuenta. Bueno, difícil. Bueno, mira, te digo la verdad, me cuesta un montón ver las imágenes, porque fuimos con el Vasquito Beitía. Lo quiero nombrar 1000 veces por su valentía, por su calidad humana y profesional, los primeros en llegar a Río Tercero. Bueno, un viernes, si no me traiciona la memoria, escuchamos esas explosiones, sí, claro que era un viernes. Y bueno, inmediatamente Fernando Pereira, rápido, ágil, organizamos un vuelo. Como suele ocurrir, el piloto del avión, muy sensible a este tipo de cosas, no demoró ni un segundo. Y cuando recién nos advertimos, ya estábamos sobrevolando sobre las bombas que explotaban. Es decir, no llegamos a cubrir después de las explosiones. Llegamos cuando estaba explotando. En el momento, claro. En el momento, lo cual para mí era una locura. Sí. No soy de los más valientes para los vuelos, y menos sobre depósitos de bombas que estaban explotando. Era muy fuerte. ¿Y qué te acordás? ¿Qué viste en ese momento? ¿Qué veías? Que somos muy afectos a los aromas. Yo, ese olor a pólvora y azufre penetrante era muy fuerte. A veces el camarógrafo, al tener el ojo puesto en la cámara, pierde un poquito de cuestión de la realidad, concentrar su trabajo, y se le pasaba al Vasco, pero yo veía desde esa avioneta cómo se movía cada vez que explotaba una bomba abajo, y la verdad es que era fuerte. Y después aterrizamos. Bueno, pero te quiero contar algo antes. Sí. Mirá, claro, no hablé y ahora se me viene todo encima. O sea, es lo que era llegar a Río Tercero y ver los kilómetros y kilómetros y kilómetros de gente huyendo. Me parece que se les hace más fácil pensar en la serie de hoy, ¿viste? Esas distópicas del fin de todo. Bueno, era eso. Gente desesperada huyendo del lugar porque había empezado, pero claro, nadie sabía cuándo iba a terminar. Claro. Porque no era que explotaba un polvorín en algún determinado lugar, no. Estaban las químicas que no sabían qué podía ocurrir. Era llegar a un lugar donde realmente era una caja de Pandora, y la gente ya, el vecino de Río Tercero tiene asimilado eso, que conviven con un polvorín, que tienen fábricas químicas. Bueno, así que estaban huyendo del lugar. Bueno, aterrizamos en la aeronave, rápidamente nos preparamos con el Vasco, y estaba todo el mundo ahí en el aeropuerto huyendo, porque justamente se iban a Tancacha, por ese camino, por esas rutas. ¿Y cómo llegábamos al pueblo? Porque nos quedaban unos kilómetros. Así que todo el mundo estaba huyendo, menos una persona, que era un hombre que estaba desesperado, llorando a gritos, queriendo salir a buscar a su familia que había quedado en el pueblo. Así que nos subimos al auto con él, fuimos testigos de la angustia de ese pobre hombre en el viaje a casa. Y bueno, cuando él paró, nos bajamos con el Vasco en el barrio Serino,
que era, bueno, esas imágenes que ustedes ven ahí. Sí. Y bueno, fue otro golpe. Era, a ver cómo lo puedo transmitir, a ver si me sale bien. Dale. Era ir caminando por veredas, por calles, mientras escuchamos las explosiones, y ver casas que de golpe habían roto en 1000 pedazos su tranquilidad, porque estaban los desayunos servidos, porque estaba la mesa puesta, porque estaba la radio sonando, porque estaba la ropa ahí que iban a usar en ese día las familias. Es decir, estaba todo armado para que hubiera gente allí, pero no había nadie. Era realmente la desolación total. Era una imagen de película lo que estás contando, realmente. Sí, era muy angustiante. ¿Y lograron, en ese momento bueno, con este señor que lo llevó en el auto, y lograron hablar con alguien más? Porque además era todo un caos, nadie sabía qué estaba pasando. ¿Con alguna autoridad pudieron hablar? ¿Con algún vecino? No. Bueno, yo te voy a contar porque se dieron muchas cosas especiales, pero siguiendo cronológicamente, Dale. Nos fuimos a la zona más cerca, a la fábrica militar, hasta donde pudimos llegar. Me parece que son esos paredones. Esos que estábamos viendo ahí. Pero bueno, llegamos al lugar y ahí explotaba todo. Y bueno, y ahí nos cruzamos con algunos periodistas, incluso acá de Río Cuarto, estaba Gabriel Martela, y allí la explosión. Y con el Vasco nos tiramos al cuerpo tierra, nos tuvimos que cubrir abajo de... Ay, a ver. Nos acomodamos. Ahí estamos. Estoy pensando, qué peligro para ustedes también. El trabajo muy peligroso, porque ustedes tampoco entendían qué estaba pasando. Era muy peligroso, ustedes se iban introduciendo cada vez más cerca del lugar. Sí, la inconsciencia del trabajo periodístico, por eso lo nombro al Vasco, porque esto es un trabajo de a dos y si no, no funciona. Y él, además de ser un compañero genial, era divino. Es divino, pero ya está jubilado. Ya está jubilado, está descansando en su casa. ¿Y cómo siguió ahí, Pablo? ¿Se quedaron hasta qué momento? Ahí fue las explosiones. Y a partir de ahí, que empieza a cesar un poquito ese ambiente, empieza a llegar la gente. Ahí otra historia. Porque era ver cómo llegaban a su casa y la encontraban con una grieta de punta a punta o directamente caída. Bueno, y ahí sí empezar a hablar con ellos y bueno, era otro tema. Después, en medio de eso, nos llega la información de que estaba llegando el presidente Carlos Menem. Bueno, obviamente todo cargado de angustia. Ahí viví una experiencia que como periodista no me lo voy a olvidar en mi vida, porque además de todo esto, que era lo más fuerte, bueno, ahí está, ¿ves? Eso es cuando llegaba la gente, ven todo destruido, era impactante. Bueno, qué tristeza. Con toda esa carga emocional y que ya flotaba en el aire esa sensación de accidente poco y nada, y en tal caso un accidente era responsabilidad de la falta de inversión, la falta de medidas, pero bueno, no fue eso, ya lo sabemos todos. Y llegamos a la municipalidad donde acababa de llegar Menem, y bueno, por estas cosas que tiene el periodismo y el trabajo en la calle que tanto uno disfruta, había un sector, un cordón policial en la municipalidad con policías de Río Cuarto, a los que asiduamente nosotros concurríamos todo el día por nuestro laburo a la policía local. Entonces había un policía de acá y le digo, mira, bueno, qué sé yo, déjame entrar y pase. Estaban todos los medios ya, todos los medios nacionales. 2, 3 móviles, era la irrupción de los celulares, eran los primeros celulares, así que los medios de Buenos Aires era todo celular. Y entramos solos con el Vasco y nos sentamos en una sala donde ya estaba Menem esperándonos. Entonces estaban todos los medios afuera, nosotros a solas con el presidente de la Nación. Y bueno, le digo al Vasco, cuando lo veo, digo, prendé ya, arranquemos. No me importaba. Bueno, uno siempre. No me importaba que lo estuvieran los otros, pero digo, total, se irán sumando. Y ahí viene lo terrible, porque ahí entendí lo que puede ser un presidente de la Nación, lo que era Carlos Menem. Claro. Porque sabíamos que había muertos, sabíamos que estábamos en un desastre, lo que ocurría allí era dantesco. Y en aquel tiempo, te cuento, vos que sos muy jovencita y a la gente, las cámaras venían con una tapita blanca con la que se hacía el ajuste de blanco. Hoy todo es automático. Me acuerdo de eso, pero así que... Claro, la 9000 había que ponerle la tapa. Entonces, el Vasco le pone para hacer rápido el ajuste blanco y hacer la nota con el presidente. Ahí a solas estábamos en el momento más histórico del país. Y Mena le dice, pelado, sacale la tapita, haciéndole un chiste.
Y ahí entendí todo lo alienado que puede estar una persona, o figurando estarlo, o realmente estándolo, en un momento de destrucción, de muerte, de angustia. Y él le hizo un chiste. Y ahí es cuando da la conferencia diciendo que fue un accidente y que no había sido un atentado. Ese fue el momento. Y dice, bueno, y les pido que digan a la gente que, claro, que fue un accidente. Por supuesto que nadie a esa altura quería que fuera así, o en todo caso había responsabilidades civiles para que eso fuera así. Bueno, pero en ese momento entendí todo lo que puede estar alejado un presidente, pensando bien, pensando mal te das cuenta que el tipo tenía responsabilidad, que sabía lo que había pasado. Sí, que por dentro... Era opinioso lo que estaba diciendo y lo que estaba pasando. Le debe haber pasado de todo. ¿Y qué sentí ahora después de 26 años, con todo lo que pasó después, la justicia, la conclusión que llegó, que como vos decís, está claro que no fue un accidente, sino fue un atentado, la causa del presidente Carlos Menem, que iba a ir a juicio oral, muere días antes? ¿Qué sentís con todo esto que fue pasando? Porque vos fuiste testigo también de ese momento, de lo que pasó, estando ahí como periodista. Sí. Bueno, primero que no ya murió Carlos Menem y no pagaron ninguna culpa, eso está claro. Pero a lo mejor proyectando eso que te venía contando de Menem, es como que se continúa en la justicia, como que va, levanta un vuelo que se aleja del ras de la tierra, que es donde corre la vida de la gente, se pierde todo contacto con ese dolor, con esa sensibilidad, no hay un acompañamiento. Está alejadísima la justicia de la gente, de sus necesidades, de sus vidas, de sus problemas. No murió nadie directamente aquel día, murieron, digamos, por miedo, por temor, por susto, porque se rompió un vidrio y después... pero la muerte estuvo presente, la destrucción, imágenes imborrables. A mí me costó varios días volver a dormir tranquilo, me imagino a la gente por allí, impactos psicológicos muy profundos. Como periodista fue uno de los hechos más duros que te tocó vivir. Sí, uno de los más duros, porque por esas realidades, por esas imágenes, mirá. Claro. Y la verdad que después de tanto tiempo con tu entrevista, como nunca vuelvo a revivir todo eso. Me traje una esquirla de una bomba para cuidarme, pero no hace falta haberme traído nada. Cada vez que lo ves lo recuerdas. Sí, está vivo. Es muy valioso escucharte, queríamos tenerte porque es un acontecimiento muy triste y no queríamos que pase desapercibido en Televideo Federal. Después vamos a estar contando, vamos a hablar con el intendente, porque hoy hay una serie de homenajes, de actos, como cada año. En nombre del canal, porque nos invitaron, tienen las actas que fuimos los primeros a llegar, nos invitaron de la municipalidad, no viajamos por cuestiones laborales, pero desde acá que nos ven y te ven en todo el país, quiero agradecer por haber tenido en cuenta el canal a través de mi persona para que estuviésemos ahí. Pero preferí quedarme a tomar mate con ustedes. Vamos, claro, es así, está bueno eso. Vamos a seguir hablando del tema, pero te queremos agradecer muchísimo. Te decía, es muy valioso tenerte un ratito acá. Te pedimos prestado del Telediario de la Noche y te queríamos tener para que nos contaras así, en primera persona, todo lo que viviste en ese momento tan triste. Muchísimas gracias. Disfruté mucho tu entrevista. Un abrazo. Chao. Un beso.